Bienvenidos a mi canal, un poco más reflexiones con Lili. Aquí estoy a las afueras de mi casa, donde tengo la imagen de nuestra Madre Santísima. Yo les saludo a cada uno de ustedes y nuevamente estoy aquí. No me había conectado, no había subido videos por razones de que se me dañó la computadora y se me dañó la memoria, pero gracias a Dios aquí estoy continuando. Estoy continuando con el tema de la vez pasada que yo les hablé sobre las imágenes, lo que eran las imágenes a diferencia de los ídolos. Ahora yo les quiero hablar sobre por qué tenemos imágenes dentro de los templos. Y eso es un mandato de Dios. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, podemos leer todas las instrucciones del tabernáculo en el Éxodo 25. Mucha gente no se les toca ese tema. Esos capítulos de Éxodo 25 y Éxodo 26, porque cuánta gente me dicen a mí, yo no entiendo que Dios no mandó a hacer imágenes, que Dios mandó a que se destruyeran las imágenes. Entonces confunden imágenes con ídolos. Imágenes de ídolos es lo que condena al Señor. Fue el Señor que dio órdenes que se construyeran imágenes. Y lo podemos leer todo como fue el templo, el tabernáculo en el antiguo pueblo de Israel. Están todas esas instrucciones. Cómo se construyó el tabernáculo y cómo se construyó el templo de Salomón. El rey David quiso edificar la casa al Señor y el Señor no permitió que el rey David se la construyera, sino que su hijo fuera el que lo construyera. Y eso lo dice en Primera de Reyes 5:5. Dice, ahora quiero edificar una casa al nombre de Yahvé, mi Dios, según lo que Yahvé dijo a mi padre. El hijo tuyo que yo pondré en tu lugar sobre tu trono, me edificará una casa. Nuestro padre Yahvé quiso que se le construyera una casa y que el rey Salomón se le construyera esa casa. Y nosotros estamos en la nueva alianza y somos ese pueblo, ese resto del pueblo de Israel. Ustedes ven todo el recorrido del pueblo antiguo, cuando Moisés salió de Egipto, todas esas personas que se comenzó un pueblo y se hizo una nación grande. Es nosotros ahora, la nueva alianza, somos ese resto. Somos el segundo pueblo, el nuevo pueblo, la nueva alianza, el nuevo pueblo de Israel. Si nosotros vemos en la nueva alianza que es la iglesia, ya el nuevo pueblo, nosotros tenemos, por ejemplo, el Vaticano. Mucha gente no sabe que el Vaticano tiene esa forma de una llave. El Vaticano tiene una forma, el templo, la sede de la Iglesia Católica está en Roma, en el Vaticano. La construcción de la sede tiene una forma de llave, porque esa forma de llave representa cuando Jesús le dio las llaves a Pedro. En Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces la sede de la Iglesia Católica está en Roma. Antes la sede era en Jerusalén. Pero cuando ya Pedro y Pablo murieron en Roma, entonces ya después se trasladó la sede a Roma y tiene una forma de llave. Y vamos a explicar y vamos a ver la comparación del templo de nosotros ahora, del templo de las iglesias católicas a diferencia al templo de Salomón. Veamos la estructura del templo de Salomón por órdenes del Señor. El Señor le dio las instrucciones al templo de Salomón, cómo construir su casa, la casa de Dios Padre. Discúlpenme si yo muestro estas imágenes de forma de animales. Es la única manera que yo encontré. No sé, estuve buscando una manera cómo explicárselo, porque nosotros necesitamos de imágenes, necesitamos de una manera cómo explicárselo para que ustedes lo capten. Tan importantes son las imágenes que es una manera más fácil para nosotros evangelizar. Si yo te lo muestro por imágenes, tú vas a captar y vas a recibirlo con más facilidad, porque te lo estoy explicando con ejemplo, más fácil para ti. Y así es el lenguaje religioso, que cuando lo mostramos con imágenes es más fácil para evangelizar, más fácil para llegar a la persona. Por eso el antiguo pueblo de Israel se le hacía difícil de cómo
creer en un Dios invisible. Entonces ellos se inclinaban rápido a las estatuas, a las imágenes, porque es una manera para ellos más fácil de tener esa cercanía y muy difícil para ellos solo la imaginación. Entonces el Señor sabe que es una manera más fácil de que el ser humano se evangelice, se identifique. Y esas instrucciones las podemos ver en Primera de Reyes 6:23. El Señor le da la orden qué es lo que va a poner dentro de ese templo. Dentro del lugar santísimo puso 2 querubines hechos de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Dentro del lugar santísimo. Veamos la diferencia. Cómo a través de este fundamento bíblico de Primera de Reyes 6:23, que había un lugar santísimo y habían 2 querubines, el arca de la alianza, estaba el arca de la alianza y los 2 querubines, pero esos 2 querubines eran hechos de madera de olivo de 5 metros de alto. ¿Cuánto es 5 metros de alto? 5 metros de alto es la altura de 2 plantas. En ninguna iglesia católica se va a ver una imagen tan alta como lo había en el templo de Salomón. Y ese fundamento está aquí. Primera de Reyes 6:23. Se pusieron 2 querubines de 5 metros de alto, los 2, dentro del lugar santísimo. Y nosotros tenemos ese lugar santísimo. A diferencia que nosotros ya no tenemos esos 2 querubines, ya no tenemos esa arca de la alianza como lo tenía el tabernáculo. La iglesia tiene ese lugar santísimo, ahí donde nosotros vamos a la hora santa, ahí donde nosotros vamos a la adoración, a contemplarlo. Ahí nosotros lo contemplamos, lo adoramos en silencio. Siempre, cada semana hay un día, hay 2 días o un día de adoración. Se llama la hora santa, el Santísimo. El Santísimo siempre en toda parroquia está el Santísimo. Tenemos el tabernáculo. El tabernáculo es una cajita, el sagrario es una cajita donde se guarda el pan consagrado, que es la hostia, la Eucaristía, el Jesús sacramentado se le dice también. Y entonces ya no están esos 2 querubines tan grandes como lo tenían en aquel tiempo. Solo eran los 2 querubines con el arca de la alianza. El arca de la alianza era un cofre con 2 querubines y estaba en el lugar santísimo. Pero ahora no tenemos esos 2 querubines así, tenemos el sagrario, porque está Cristo sacramentado, está presente, está real y presente. Es mucho más importante tener a Jesús consagrado en el pan. El poder es tan grande de Dios que Él se puede transformar en un pedazo de pan. Ahí se quedó por mandato. Podemos ver todas las instrucciones cuando el Señor lo dijo en la Santa Cena. Lo podemos ver en San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Donde Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo. Entonces es mucho más importante tener a Jesús sacramentado que 2 querubines. También le decimos el Santísimo, donde está la custodia de metal, y adentro ponemos a Jesús sacramentado, la hostia. Esa custodia de metal que puede ser de cualquier metal, pero preferiblemente es de oro. Lo mejor para el Señor, porque Él es dueño de la plata, del oro y de todo. Él es dueño de todo, y para Él lo mejor. Entonces ahí se mete dentro de esa custodia. Y muchas veces se ponen 2 querubines en cada lado custodiando, porque los querubines custodian las cosas sagradas. Entonces en ese sagrario, en ese lugar santísimo, nosotros vamos en silencio, con gran respeto. Yo trato hasta de quitarme los zapatos, porque es un lugar santo, es el lugar santísimo. Y ese es el fundamento que nosotros tenemos en Primera de Reyes 6:23, el lugar santísimo. En Primera de Reyes 6:24 dice, cada una de sus alas tenía 2,5 metros de largo.
de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas, y abarcaba todo ese espacio ahí. Y habían 5 metros de una punta a la otra. Eran 5 metros a lo ancho y 5 metros de alto. Dice, los 2 querubines tenían exactamente la misma hechura. Primera de Reyes 6:27. Colocó los 2 querubines dentro de la casa con las alas desplegadas, de manera que por el lado exterior un ala tocaba la pared y en el medio de la casa las alas de ambos se tocaban. Salomón cubrió de oro los 2 querubines. Los 2 querubines estaban cubiertos de oro. 5 metros de alto, 5 metros de ancho. Una ala tocaba la otra ala. Abarcaban toda la sala. Y si hubieran estado nosotros los que protestan en ese tiempo, ¿qué iban a pensar? ¿Qué pensaban? Idólatras. Son idólatras porque tienen 2 querubines grandes adentro del lugar santísimo. El lugar santísimo. Y vamos a ver las paredes. Cómo Dios mandó a formar las paredes de la casa del templo de Salomón. Estaban esculpidas. Estas imágenes que yo les voy a mostrar, solo están las figuras así, pero no eran como aquel tiempo, estaban esculpidas, el borde, se tocaban los bordes de las figuras. En Primera de Reyes 6:29, las paredes de la casa fueron esculpidas en todo su entorno, todo, al lado, a los lados y arriba. Ustedes van a ver esta parte del Vaticano, tienen imágenes arriba, imágenes en las paredes, todo. ¿Por qué? Recordando el templo de Salomón. Y tienen todas esas imágenes, que es un mensaje que tiene cada una de esas imágenes, personas que fueron importantes en la vida cristiana, personas que fueron ejemplo. Todas esas imágenes representan algo. Y recordando las paredes del templo de Salomón. Las paredes de la casa fueron esculpidas en todo su entorno, con figuras de querubines, de palmas, de guirnaldas de flores, tanto en el interior del lugar santísimo como la parte exterior. Estaba llena de imágenes, esculpida de imágenes, tanto en la parte interior como en la parte exterior. Estaba llena de imágenes. ¿Y cómo nos critican? ¿Cómo nos calumnian? Porque no conocen este fundamento de estas órdenes que Dios le dio a Salomón, cómo construir su templo. El piso era de oro. ¿Cuánta gente? ¿Por qué no donan todo ese oro a los pobres? ¿Por qué no regalan todo ese oro, toda esa riqueza? Todo eso es pertenencia de todos, de la iglesia. El Vaticano, todo lo que tiene el Vaticano son pruebas de que es la iglesia de Jesucristo. El enemigo quiere que esas pruebas se eliminen. Ustedes saben que sin pruebas nosotros no se puede confirmar cuando algo es real, verdadero, sin pruebas. Ahora se necesitan pruebas para demostrar que somos la iglesia de Jesucristo. Y como mira el templo de Salomón, el Señor lo pidió el piso de oro. Las paredes estaban cubiertas de oro. Los querubines estaban cubiertos de oro. Entonces dice el piso, Primera de Reyes 6:30. Salomón cubrió de oro el piso, tanto en el lugar santísimo como en la parte exterior. Estaba cubierto de oro, porque el Señor es dueño del oro, de la plata. Al Señor hay que darle lo mejor. En un templo se tiene que poner lo mejor, porque es la casa de Dios, es la casa común donde nosotros nos reunimos, no es cualquier lugar. Miren, cuando una iglesia, un templo católico se construye, tienen que llamar al obispo para que consagre ese lugar, para que bendiga el terreno, porque no se sabe qué se ha hecho en ese terreno. Uno no sabe cuántos rituales, si han enterrado a alguien. Ustedes saben que cuánta gente mata y entierran en cualquier lado un difunto, lo entierran, o rituales. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un terreno? Podemos comprar una casa y nosotros no sabemos qué sucedió en este terreno. Entonces, la iglesia consagra el terreno, lo bendice. Y cuando se construye el templo, se tiene que consagrar, se tiene que bendecir. No solo buscar una casa cualquiera y decir, este se llama el templo de oración, la casa de oración. No se puede así. Con las cosas de Dios es algo delicado, es algo serio. Es donde Dios tiene que morar. Por eso todo templo católico se tiene que consagrar a Dios. Consagrar es algo que ya es para Él. Y ahí donde nosotros nos reunimos la familia de Dios.
Y dice, las puertas. Voy a mostrarles cómo son las puertas. En Primera de Reyes 6:31. Hizo la puerta del lugar santísimo de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la quinta parte del total de la puerta. Esculpió en ellas figuras de querubines. En las puertas estaban esculpidas figuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores. Guirnaldas de flores son como unos botoncitos de flores. Guirnaldas de flores. Y revistió con oro todos los querubines como las palmas. Los querubines, las palmas, todas esas figuras de las puertas estaban esculpidas de querubines, guirnalda y de palmeras. Tantas imágenes, llenas de imágenes, como el Señor hizo su casa, esculpida de imágenes. Primera de Reyes 6:33. A la entrada del lugar santo puso puertas con poste de olivo silvestre, siendo las 2 hojas de madera de ciprés. Ambas hojas eran de 2 tablones unidos por bisagras. 2 tablones. Ustedes van a ir a cualquier catedral, a cualquier iglesia católica, las puertas son de 2 hojas, se abren a los lados y se unen las 2. Así es las instrucciones que Dios le da al pueblo, cómo hacer su templo. Por eso toda iglesia católica tiene que tener 2 puertas con 2 tablones y se unen. Así debe de ser. Esas son las instrucciones bíblicas. Estas también se esculpieron con querubines, palmas y guirnaldas de flores, y todo se cubrió con láminas de oro. Las puertas se esculpieron con querubines, con palmas y guirnaldas de flores, y estaban también cubiertas con láminas de oro. ¿Se dan cuenta? Las puertas, paredes, todo lleno de imágenes. Entonces, si nos ponemos a estar criticando por qué tantas imágenes, es porque el Señor así lo quiere, así el Señor lo pidió. Lo malo es que esas imágenes nosotros creamos que eso es Dios, eso es representación. Los querubines representan que ellos custodian las cosas sagradas. Las flores, ¿qué representan las flores? Representan la vida. Tiene una gran representación las flores. Entonces todo tiene un sentido. ¿Por qué el Señor mandó a que se hicieran imágenes? Mandó a hacer la imagen de la culebra de bronce. Y sanaba a través de esa imagen, pero no en sí la imagen tenía el poder, era Dios actuando a través de esa imagen. Cuando uno se postra ante una imagen, no es en la imagen. Josué no adoró el arca de la alianza. Josué espiritualmente se postró ante Dios, delante de la arca de la alianza, porque la arca de la alianza representaba la presencia de Dios. Nosotros cuando nos postramos, lo hacemos en espíritu. No creemos que una imagen, cualquier cosa es Dios. Eso solo es representación. ¿Cuánta gente se pega a la pared para orar? ¿Cómo podemos criticar que esa pared es Dios? Ahí el del tonto que crea que esa persona está adorando la pared. Los judíos oran tocando una pared y eso no quiere decir que está adorando la pared. Entonces, si queremos calumniar, vamos a usar esos fundamentos baratos para poder criticar. Pero Dios te va a cobrar cuenta por ignorancia de estar calumniando la fe de otro que no sabe lo interior, lo que hay dentro del corazón. Y si vemos las cortinas de lino fino en el Éxodo 26 del 1 al 6, vamos a ver las instrucciones de esas cortinas que habían en el pueblo de Israel, en el tabernáculo. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, las cortinas estaban revestidas de querubines. Esas cortinas están en Éxodo 26 del 1 al 6. Cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Y fueron por órdenes de Dios que el Señor mandó a hacer las cortinas bordadas de querubines. ¿Por qué nosotros tenemos a Jesús crucificado, parte principal del templo?
Tenemos a Jesús crucificado porque esa es la expresión más grande que tenemos nosotros. Cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, nos da un mensaje. Es el mensaje que nos dice San Juan 3:16. ¿Cuánto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Y entonces por eso cuando tenemos a Jesús crucificado, esa es la expresión de amor más grande que existe. Verlo ahí que dio la vida por mí. Yo cuando era chiquita, cuando yo vi a Jesús crucificado, un crucifijo, yo me estremecí. Yo no podía creer que un ser humano lo clavaran así. Y yo en mi interior, cuando me explicaron que Jesús había dado la vida por mí, por todos, siendo yo niña, recuerdo que hasta sé dónde exactamente me hablaron de que Jesús había muerto, lo habían crucificado, lo habían clavado. Y cuando yo veía esa imagen, yo sentía mi corazón así contrito. Pero siendo niña yo sabía que esa imagen era hecha de madera. Pero eso no me daba, en mí estaba el mensaje de que Jesús murió en aquel tiempo así. Y eso me llevó mucho a reconocer, a respetar, a tener temor de Dios, porque sabía que Dios me podía ver en todas partes. Ustedes no saben cuánto puede ser una imagen. Una imagen puede darnos a nosotros un gran mensaje. Y yo soy testigo de eso. Cuando nosotros le mostramos un crucifijo a un niño y le explicamos de una mejor manera cómo hacerle entender cómo Jesús murió por nosotros, es una manera más fácil para nosotros captar el mensaje, porque uno siendo niño necesita como pruebas, una manera, un ejemplo para que nos entiendan. Así es. Y también San Pablo lo dice en Gálatas 3:1. San Pablo lo repite aquí diciendo: ¡qué tontos son ustedes! ¡Cuánta gente tonta! ¡Cuánta gente tonta que no lo entiende el mensaje! Dice: ¡qué tontos son ustedes, Gálatas! Hay muchos Gálatas. Tontos lo llama San Pablo. En otras interpretaciones bíblicas lo dicen estúpidos. Y esa palabra es fuerte. Gálatas estúpidos, así dice. En otras interpretaciones de Biblia. En la latinoamericana dice: ¡qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes a quien se le presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Es una pregunta. San Pablo nos dice: ¿cómo ustedes se han dejado hipnotizar a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Así nosotros nos presentan a Jesús crucificado de una manera como que si lo estuviéramos viendo. Por eso lo tenemos en la parte principal, en el altar, ahí en el mero centro, tenemos a Jesús crucificado. Y así lo dice San Pablo: no se dejen hipnotizar. ¿No te he presentado un Cristo, un Jesús crucificado como si lo estuvieras viendo? Eso te dice San Pablo, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Así que no es antibíblico decir que no se permiten las imágenes. Claro que sí se permiten las imágenes. El demonio no quiere que tengas una representación de aquel personaje que dio la vida por ti y por mí. Porque el demonio es tan orgulloso que no lo soporta ni en pintura. Así como tú no soportas a tu enemigo ni en pintura. Así decimos nosotros: ay, a ese no lo quiero ver ni en pintura. Por eso el demonio no soporta ver a Jesús crucificado en una imagen. ¿Por qué? Porque lo venció a través de la cruz. Y a nuestra Madre Santísima no la tenemos en el mero centro, la tenemos a un lado de la iglesia. Y al otro lado tenemos a San José. Ahí está la familia. Padre, el Padre Dios, el Hijo y al Espíritu Santo en el centro. A mamá María la tenemos a un lado, al lado izquierdo. Y al lado derecho tenemos a San José, al Padre adoptivo. Y en otras parroquias tienen otra imagen de algún santo. Depende la iglesia a quién está consagrada, a quién representa, porque está la parroquia Santa Ana, la parroquia Santa Cruz, la parroquia... Depende a qué advocación está cada parroquia. Pero quiero enseñarles que la iglesia, la parroquia, la mayoría de las parroquias tienen dos salones. El lugar santísimo y el otro lugar donde se hace la Santa Misa. Esto se llama el lugar santo. Y hay un saloncito aparte donde se llama el lugar santísimo, donde está el sagrario, donde está Jesús sacramentado, donde vamos a adorarlo, donde es un lugar, todo ahí es sagrado, es santo.
Pero tenemos el lugar santísimo y el lugar santo, donde se hace toda la asamblea, donde está todos reunidos para hacer la Santa Misa. Entonces está conforme a la estructura del templo de Salomón. Aquí les muestro estas imágenes para que vean la diferencia. El lugar santo y el lugar santísimo lo tenemos y la Iglesia Católica está cumpliendo todo lo que la Biblia dice. Y a veces nosotros por falta de información nos dejamos llevar por fábulas, por cuentos y no buscamos fundamento, no investigamos y pecamos por ignorancia. El pecado de la ignorancia, porque nos dejamos llevar por lo que dicen, pero no buscamos información por nosotros mismos. No buscamos información por nosotros mismos. De averiguar por qué la iglesia esto, por qué permite esto. Todo tiene fundamento bíblico. Y entre más estudiemos de la Iglesia Católica, nos damos cuenta que todo está en la Biblia. Así que cuidado con la lengua. Cuidado de juzgar y criticar sin saber de lo que la iglesia hace. Y bueno, eso es lo que yo les puedo explicar por qué tenemos imágenes en los templos católicos. Porque mucha gente no le gusta ir a los templos, no le gusta ir a misa porque no quieren ver las imágenes, le tienen fobia a las imágenes. Pero si tienen una imagen desnuda de un artista en la casa, a eso sí no le tiene fobia. Pero si está una imagen de la Virgen María o de San José o de algún santo, ahí sí tiene fobia. ¿Por qué? Porque es el enemigo que no quiere que tú veas una imagen de una persona que dio la vida por el Evangelio. La Virgen María, ella es la esclava, la que se entregó en obediencia, la que creyó. ¿Cómo no tener una imagen de ella, que es la nueva arca de la alianza? Como en aquel tiempo estaban los 2 querubines y estaba ahí el cofre, porque ella en su vientre tenía la ley. ¿Quién es la ley? La palabra, Jesucristo. Podemos verlo en Juan 1:1. En el principio era la palabra, pero la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La vara de Aarón, que era el poder. Así dijo Jesús: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es el poder. Y el maná, Juan 6:51, donde él dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo. Entonces ahí estaba el maná. ¿Y qué es lo que había en el vientre de nuestra Madre Santísima? Estaba el poder, la palabra, y el maná, que es Jesucristo, estaba en el vientre de esa custodia viva, que era Mamá María. Por eso ella es la nueva arca de la alianza. Por eso cuando hacemos la letanía la recordamos como la arca de la alianza. Así que lo dejo. Espero que sea de mucha ayuda esta clase, este tema de por qué tenemos imágenes en los templos católicos. Me pueden comentar si les gustó el tema, si tienen alguna duda o algo que no dije bien, pueden comentar, tienen toda la libertad de comentar. Se pueden inscribir a este canal, pueden compartir, pueden dar like y que sigamos en la evangelización. Está una tarde muy bonita, muy lluviosa, como que quiere llover, está bien bonita, oscura, pero bueno, seguiré compartiendo más temas poco a poco de mucha enseñanza para poder sacar las dudas de muchas personas que no entienden. Hay mucho que evangelizar, hay muchas personas que no saben la verdad, solo se dejan llevar por lo que dicen, pero no le dan fundamento bíblico. Entonces los quiero mucho, que Dios me los bendiga, nos vemos pronto y estaremos subiendo otro video. Quiero hablarle por qué hacemos las procesiones con fundamento bíblico. Bueno, hasta luego, que Dios me lo bendiga. Chao, chao.